Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los chicos por la invitación. Muchas gracias a todos por venir. Escuché un poco las palabras, escuché bastante lo que pude, de las palabras del presidente. Casi que haría un copy-paste y me retiro. Pero, porque sí, la verdad que suscribo cada una de las cosas que dijo. Pero bueno, vamos a tratar de pasar algún que otro mensaje de lo que estamos, por lo menos de lo que yo pienso. Siempre primero es bueno hacer una brevísima reseña de lo que se recibió, porque no hay que descontextualizarlo nunca, porque si no siempre te comparan contra situaciones que no tienen, que digamos, con escenarios que tenían probabilidad cero, ¿no? Entonces, como dice siempre el presidente, la realidad es que heredamos una situación que era lo peor de la combinación de las últimas 3 grandes crisis que hemos tenido, ¿no? Del rodrigazo, de las hiperinflaciones del 89-90 y de la salida de la convertibilidad del 2001. Piensen que cada una de esas situaciones terminó en crisis. Y acá teníamos lo peor de las 3. Es decir, la probabilidad de salir ileso de esto era realmente bajísima. Estábamos mucho más cerca del otro lado que otra cosa. Recibimos, como saben, un déficit consolidado entre Banco Central y Tesoro de 15 puntos. No había reservas en el Banco Central, teníamos 11.500 millones de dólares negativos, pero no es que no había reservas del Central, no estaban los dólares de la gente, no había literalmente un dólar. Además se debía 60.000 millones de dólares a los importadores, con todo lo que eso implicaba, porque la cadena entonces de pago de los importadores hacia los productores del exterior estaba rota. Entonces, imagínense el condimento ese para una hiperinflación, porque ¿a qué precio podían valuar los importadores sus productos si no sabían su valor de reposición, ¿no? Además, una inflación de más del 200%. Cuando llegamos, la inflación, como siempre dice el presidente, corría al 1% mensual la primera semana, 1,5% la segunda semana. Terminamos en 54% inflación mayorista ese mes, que anualizado da 17.600. Era realmente una calamidad absoluta. Y bueno, realmente 5 meses o 6 meses después, estar en donde estamos, yo lo que quiero que sepan es que, digamos, no es un milagro, es la consecuencia de haber hecho las cosas de la manera que, en definitiva, Argentina nunca hizo. O sea, efectivamente se hicieron los deberes que nunca se ha hecho. El otro día escuchaba a un economista que realmente no puedo coincidir menos, diciendo que falta un clínico. ¿En serio estamos diciendo un clínico? O sea, no podía ser más obvio el diagnóstico. Un clínico es uno que te da un diagnóstico. Realmente solamente un salame podría no saber cuál era la enfermedad argentina en ese momento, ¿no? O sea, teníamos un enfermo de un cáncer fiscal, ¿sí? Terminal, o sea, un enfermo con cáncer fiscal terminal y metástasis financiera, metástasis monetaria, metástasis cambiaria e institucional. O sea, estaba casi del otro lado. Lo que se necesitaba era realmente un grupo de especialistas cirujanos de alta complejidad, porque la realidad es que cada cable que tocabas podía generarte que el paciente se te fuera, ¿sí? Por eso yo le doy
aprovecho que están también los chicos acá, lo dije ayer, me encantaría de vuelta pedirles un gran aplauso para el grupo de economistas que tenemos, porque es un grupo chico, pero realmente no sé si son los mejores del país o no. Yo los considero los mejores, porque además de ser excelentes profesionales, son excelentes personas y están acá solamente por vocación de servicio. Algunos de ellos no tienen su vida hecha, ni mucho menos, y están acá por ustedes, por el país, y haciendo un trabajo realmente fenomenal. Así que mi agradecimiento acá para Fede Furiase, para Martín Botier, para Felipe Núñez, para algunos que no están, como Carlitos Guberman, Pablo Quirno, por supuesto Santiago Bausili, Vladimir Berning, todo el equipo que realmente son un lujo y es un placer trabajar con ellos. También también quiero decirles no para darles todavía más, más manija a los chicos, sino para que ustedes realmente se queden tranquilos, que están en manos de gente que entiende mucho. Nosotros recibimos felicitaciones semanalmente de todos los mejores economistas del mundo. Hace 2 semanas, por lo menos uno de los economistas que yo más respeto, seguro en la región, les cuento una infidencia, un ex funcionario de otro país, economista top de las mejores universidades del exterior, y me llamó no me conocía, y me llamó para decirme, mira, te llamo para decirte que no he hecho otra cosa en mi vida que estudiar programas de estabilización, me dice. Y quiero decirte que es el mejor programa de estabilización que yo haya leído alguna vez. Y el nivel de sofisticación que tiene no lo he visto nunca. Me dice, me gustaría ir a visitarte. El tipo se tomó un avión de Europa y nos vino a visitar, ¿sí? Contra eso, digamos, se los cuento porque se escucha el micrófono acá de algunos que les ponen el micrófono, que como dije ayer, no han invocado no entendieron nada, no sabían resolverlo antes, no entendieron cuando anunciamos el plan, pronosticaron cualquier cosa, siguen diciendo cualquier cosa y quieren seguir dando cátedra. Y uno dice, bueno, no lo digo realmente para defenestrarlos, sino para que no les influya a ustedes, para que entiendan que, nada, hay gente que o tiene un ego demasiado grande o tendrá alguna razón política, pero todo lo que se está haciendo se hace desde el trabajo, se hace desde la planificación, esto lo estudiamos muchísimo, se hace desde la humildad, no ves a ninguno de los chicos ni a nosotros estar jactándonos porque frenamos una hiperinflación o algo. Entonces, realmente da bastante pena cuando ves a alguien en una situación actual como la del país, donde todo el mundo está apoyando y poniendo el hombro a gente tratando de hacer de tirar mala onda y de hacerles creer a ustedes que las cosas van a salir mal simplemente porque vaya a saber por qué. Así que valga esa aclaración. Recién escuchaba también a Jorge que estaba antes, que por supuesto me cae muy bien Jorge, pero voy a decir algo también, Jorge, sin que te ofendas, porque leí que decías que el presidente tenía una imagen tan alta del 59% porque no tenía a nadie enfrente, ¿sí? Diciendo de vuelta, diciendo fuertemente, el presidente tiene la imagen que hoy tiene y el apoyo que hoy tiene porque es un fenómeno, realmente. El presidente es un fenómeno porque ¿qué logró? Logró que un país entendiera la causa de nuestros verdaderos problemas, algo que no se logró en 100 años. Entonces, démosle el mérito real. Eso no debe ser fácil, ¿no? Si no, ya hubiera pasado. Después, es una persona que
una vez que fue elegido, mostró un nivel de convicción para llevar esto adelante que les aseguro, como digo siempre, que es la excepción. O sea, Baglini no está errado, el presidente es la excepción. Entonces tiene un montón de mérito en eso también. Los encuestadores en el exterior hacen encuestas si preferían que su presidente fuera el presidente o Milei, y en todos lados eligen Milei. Es un motivador serial, realmente es un súper motivador. Y por último, es un tipo que vos lo ves y te das cuenta que es alguien honesto y que le dice a todos ustedes la verdad. Y que cumple con lo que dijo que iba a hacer. ¿Realmente es poco eso? Yo creo que ese es el mérito que tiene. Más allá de si tiene enfrente a alguien bueno o no, ese porcentaje que tiene de apoyo de la gente se lo ganó por todas esas virtudes que tiene. Así que, nada, me gustaba remarcar eso porque es común este tema de una vez que se hacen las cosas, tender a subestimarlas, ¿no? Un poco lo mismo que pasa también en el plano económico. O sea, pasamos de riesgo de hiperinflación, ¿no?, a créditos hipotecarios en 60 días. Y el déficit, que era imposible de bajar en 4 años, se bajó el día 1. Y supuestamente era en el primer mes porque nos habíamos sentado en la caja. Bueno, primer mes, el segundo mes, el tercero no, porque no le pagaban a Camesa. No solo le pagamos a Camesa, sino que le pagamos la deuda del gobierno anterior, que nadie lo dice. Le pagamos los meses, todos los meses que dejaron impagos el gobierno anterior. La inflación después no iba a bajar del 10%, después no podía bajar del 7%, ahora dirán que no va a bajar del 4,5%. Mayo, mes de mayor superávit, se resolvió prácticamente digamos, en un 75-80% el problema con los importadores, el problema de los 60.000 millones de deuda del Banco Central con los importadores. Y más importante, fíjense que todo lo que hemos dicho, todo lo que el presidente dijo en campaña y todo lo que hemos dicho nosotros, lo hemos hecho. Y eso para nosotros es importantísimo porque Argentina es un país que no tiene credibilidad. Entonces, la única forma para nosotros de poder hacer política es ganarnos la credibilidad con nuestros actos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, hemos cumplido con cada cosa que hemos dicho y, lo más importante, los resultados de esos actos que hemos hecho han sido los que hemos pronosticado, ¿sí? Nosotros sí pensábamos que la inflación iba a bajar así, por eso nos mantuvimos con el crawl del 2%. Tengan en cuenta además que logramos esta baja de la inflación sincerando un montón de precios relativos que estaban pisados desde la administración anterior, ¿no? Alimentos, tarifas, combustible, obviamente tipo de cambio. Dijimos que íbamos a poner el impuesto país de corto plazo para no quedar preso de la negociación de la política y también nos bardearon. Me dijeron, no, lo van a dejar para siempre, siempre que en Argentina se pone un impuesto no se saca. Bueno, ya lo dijo el presidente en Córdoba y ya lo repetí yo, si hoy pasa la ley vamos a retrotraer la suba que habíamos puesto de esos 10 puntos del impuesto país. Lo vamos a retrotraer al 7,5%. Y no tengan dudas que a medida que tengamos superávit fiscal, vamos a seguir bajando impuestos. Ese es el objetivo de este gobierno, tener superávit y poder devolverle toda esa plata a la gente. También desde el lado monetario se hizo un trabajo fenomenal, ¿no? El trabajo del Banco Central ha sido realmente fenomenal y ahí también se hizo alguna cosa contra
si se quiere, contra libro de texto. Eso era también lo que me decía este economista. Lograron hacer algo que van a tener que escribir un libro, me dice, porque ustedes bajaron la inflación bajando la tasa. Es una cosa realmente inédita. O sea, un banco central que quiere bajar la inflación típicamente sube tasa. Todavía hoy hay economistas que no lo entienden y ex post no pueden entender cómo lo logramos. Lo vuelvo a explicar. Uno sube tasas. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un banco central subiendo tasas logra disminuir la inflación? Porque vos tenés por un lado la creación primaria de dinero, que es la creación de dinero que hace el Banco Central, y por otro lado tenés la creación secundaria, que es el crédito, digamos, el dinero que generan los bancos a través de crédito. ¿Qué es lo que pasa en Argentina, si se quiere, diferente con la mayoría de las economías? Que es un país que no tiene crédito. Entonces, ese mecanismo de transmisión es prácticamente nulo, ¿sí? O sea, cuando un banco central sube tasa, encarece el crédito, entonces disminuye el consumo y la inversión, la demanda agregada amaina y los precios amainan, ¿sí? Ahora, cuando tenés una situación como en Argentina, donde el crédito privado en porcentaje de producto no llega a 4 puntos, ese link es prácticamente nulo. Pero ¿cuál es el otro problema que tiene Argentina? Como tenía una demanda de dinero colapsada, tenía y el gobierno anterior no hizo otra cosa que financiar déficit con emisión, tenía algo más de 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido el libro de texto y hubiéramos puesto tasa de interés real positiva, como sugerían todos, ¿qué hubiera pasado? Por el lado de la creación secundaria de dinero no hubiera pasado prácticamente nada. Y por el lado de la creación primaria de dinero hubiera explotado. Los intereses endógenos de los pasivos remunerados hubieran explotado. ¿Saben cuánto? Hubiéramos tenido que imprimir una base monetaria por mes. O sea, hoy ya estaríamos en hiperinflación o de mínima sería imposible salir del cepo porque habría algo más de 20.000 millones de dólares adicionales acumulados esperando a salir para tomar ganancia en dólares. Entonces sería imposible salir de la trampa esa, era una verdadera trampa. Y además hubiera exacerbado el problema inflacionario porque el mercado de dinero es un mercado más. Entonces la demanda de dinero seguía exactamente igual y la oferta se hubiera estado exponenciando. Entonces se logró algo realmente que es bastante único y es que logramos bajar la inflación bajando tasa. Y aún entendiendo esto, muy pocos se hubieran animado porque el temor a bajar tasa, ¿cuál es? A ustedes que son más bien especialistas. Que se vaya al dólar y que entonces subiera el dólar, ¿no? Bueno, para que eso no pasara, nosotros diseñamos ese instrumento que se llamó BOPREAL, que yo expliqué en enero mismo, que iba a cumplir 3 funciones, que iba a servir para absorber pesos, que iba a servir para recomponer la relación de los importadores con los proveedores, cosa que era clave, porque mucho de ese flujo de pesos que tenía que comprar dólares era insensible a precio, iba a comprarlo como sea, y eso es lo que te genera una crisis. Entonces, logramos solucionar ese tema también y por último expliqué que iba a servir de amortiguador a cualquier suba del tipo de cambio. Por eso les decía antes lo de la cirugía de alta complejidad, porque ahora ven cómo todas estas cosas, lo monetario, lo financiero, lo fiscal y lo cambiario, estaba todo interrelacionado y tenés que entender de todo, porque si tocas un cable mal, explota todo, ¿sí? Entonces, aprovecho para decir que la época de la tasa real negativa ya para nosotros culminó hoy. Por eso hoy hemos hecho una licitación donde pusimos una tasa mínima de 4,25 a 90 días y si bien hubo ofertas
a 30 y 60 días a tasa más baja, terminamos tomando toda la licitación a 90 días a la tasa de 4,25, para darle la señal al mercado que la función de la tasa real negativa de los primeros meses ya cumplió su objetivo, ya se terminó. Ahora, lo que se crea de dinero primario por los intereses de los pasivos remunerados ya no es un problema mayor. Piensen que cuando llegamos, los intereses de los pasivos remunerados representaban 40% de la base monetaria. 40%. ¿Saben cuánto representa hoy? 4. Entonces, ya no son un problema, ya, digamos, el efecto de la tasa real negativa ya cumplió su doble objetivo, que era sanear la hoja de balance del Banco Central. Piensen que hemos reducido la base monetaria amplia en un 45%, les puede parecer un número más, pero es una barbaridad, y fue, como pusimos hoy en el tuit, el pilar o un pilar fundamental para lograr esta baja de inflación que sorprendió a todos, ¿sí? Es decir, logramos que bajara la inflación a un nivel que sorprendió a todo el mundo y, como digo, al menor costo posible, porque lo hicimos bajando tasa, ¿sí? Ahorramos literalmente 20.000 millones de dólares, y si hay alguna posibilidad en el corto plazo de salir del cepo, va a ser por esto que hemos hecho, ¿sí? Voy a servir un poquito de agua. El otro mensaje que me parecía súper importante transmitirles es con respecto a la ley. Hay como la sensación de que, más allá de que va a ser hoy y sabremos si la ley pasa o no, está como la sensación de, uy, si la ley pasa, Argentina potencia, si la ley no pasa, nos vamos al bombo. No, nada más alejado de eso. Nada más alejado de eso. O sea, es buenísimo que la ley pase por lo que dijimos siempre, porque es una ley para los argentinos y porque es como un potenciador, ¿no? Hay muchas cosas de la ley que les sirve a todos ustedes y que va a servir para que el país arranque más fuerte y más rápido. No quiere decir que si no pasa la ley vamos a ir para el otro lado. De ninguna manera. O sea, Argentina no va a cambiar el rumbo. Lo que quiero decirles es que debe ser la primera vez, desde que yo tengo por lo menos memoria, seguro, es la primera vez que no hay dominancia política sobre la economía. Es la primera vez que no hay dominancia política sobre la economía. Hoy es al revés. La economía domina la política. ¿Qué quiero decir? Si no se aprueba la ley, no vamos a cambiar nuestra política. Vamos a seguir con el equilibrio fiscal, con la ortodoxia monetaria, y el país va a andar bien, se va a recuperar igualmente. No tengan más miedo a los políticos, no les tengan más miedo a los políticos. En ese sentido, vamos a pasar rápidamente a ser un país normal. Fíjense que en muchos otros países hay muchísimo ruido político. Y eso no implica un descalabro macro en ningún lado. ¿Cuántos presidentes se van en Perú? En Perú cambian de presidente cada no sé cuánto tiempo. ¿Y hay algún problema? No. En Argentina sería un lío. ¿Pero el lío por qué es? Porque siempre hay desorden macro. Entonces, el canal ese de conexión entre lo político y lo económico se da esencialmente porque siempre hay descontrol macro. Ese descontrol macro ya no va a estar más, ¿sí? Entonces, es importantísimo que incorporen esto, porque parte de esta gente que les quiere inculcar temor y demás, y la historia argentina misma, ¿no? Yo escucho más de uno
colegas que dicen, no, ya las vi todas, esto es Argentina. No, no viste nada todas, porque yo también tengo 1000 años y no la vi. O sea, no las vimos todas. Esta no la vimos nunca. Es decir, que Argentina decida por voluntad propia, no por una crisis, como fue en el 89 o en el 2001, tener orden macro por decisión, digamos, de la gente y por convicción del presidente, no lo vimos nunca, no nos engañemos. Entonces, no sigan creyendo que dependemos de 30 tipos que quieren que al país le vaya mal porque están en la política por negocio, o de algunos piqueteros o sindicalistas que también son parte de todo este negocio y demás. Nosotros primero vinimos a combatir eso, pero segundo, piensen en el mediano plazo y piensen en la oportunidad que tienen enfrente, porque ustedes son parte de la solución. No se crean más el cuento que la solución es solo desde el sector público. No lo es. Nosotros estamos haciendo lo necesario y lo que hay que hacer y lo que nadie se animó a hacer en 100 años para que salgamos. Si ustedes le pierden el miedo a la política, la economía empieza a recuperar rápidamente. Y bueno, y en un año habrá elecciones y en 3 años habrá más y ya, y se limpiará el Congreso. Nada nos va a frenar ahora. Está mucho más en las decisiones individuales de cada uno que otra cosa. Se los digo porque yo escucho mucha gente que, uy, ¿qué pasará con la ley? Uy, los políticos nos dejarán. ¿Pero nos dejarán qué? Estamos hablando de millones de argentinos contra 30, 50, 100 tipos que quieren seguir robando. ¿Pero de qué estamos hablando, muchachos? No se achiquen más. No va a parar esto. Entonces... Y además, no pongamos en la misma bolsa a toda la política, ¿no? Yo me he juntado esta semana en particular con muchos gobernadores, todos de la oposición, debo decir. Y todos están para ayudar, todos quieren que la ley pase, todos son, por supuesto que son animales políticos, pero digamos, políticos en el buen sentido, o sea, no quieren que a Argentina le vaya mal. Por supuesto, negocian, quieren sacar tajada y demás, eso es razonable, pero no es gente que quiere que al resto de los argentinos le vaya mal para ellos volver a manejar un negocio de 25.000, 30.000 millones de dólares. No quieren eso, no quieren eso. Quieren de alguna manera sentirse por ahí más partícipes y están dispuestos a ayudar y entonces creo que hay un futuro también con los gobernadores y con mucha gente de la política muy prometedor. Entonces, es un grupo muy reducido de la política el que quiere seguir con esa vieja, digamos, política de estar en el sector público como negocio. Como ustedes se dedican a cada uno de sus negocios, ellos están ahí para eso. Y eso, si eso implica arruinarle la vida a ustedes, no les preocupa absolutamente nada. Entonces, no nos enganchemos con eso, empodérense, sepan que ustedes, todos nosotros, tenemos la llave ahora, no la tienen más los políticos, nosotros tenemos la llave para abrir la puerta para que Argentina vaya hacia un lugar mejor. Así que los invito a que abramos la puerta juntos y construyamos ese país que todos queremos. Bueno, muchas gracias.